Ir a ver. Estamos ao vivo. Hola, hola. Vamos a esperar a que se conecte la Genchi. Estamos acá con Indio, tomando unos matecitos. ¿Cómo va? Hola, Mili. Bueno, hoy vamos a... voy a fijar un comentario. Vamos a hablar de compostaje con nuestro amigo Fede de Pura Vida Composteras. Así que hola, hola, la Genchi, ahí se están sumando. ¿Cómo va? ¡Feliz domingo! Feliz domingo. Bueno, acá también estamos muy de domingo, ¿eh? Sillón, mate y... Perros. Ahora vivo, pero... ¿Cómo andan? Hola, hola. Vamos a esperar que se conecte Fede de Pura Vida Composteras. Vayan preparando ahí sus dudas, sus preguntas. Lo matamos a preguntas, pobre Fede. Nos llegó la compostera y empezamos audio, pa. Ahí está. Hola, Fede. Bueno, ahí le vamos a mandar la solicitud. A ver ahí. Ahí lo agregamos. Así comenzamos. Hola, José. Hola, Gusti. Hola, Pau. Buenas. Fede. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Estás? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Súper. Acá tomando matecitos. Qué bueno. Esa yerba, imagino, después al compost. Obvio. Sí, después te iba a contar la que hago, pero después te cuento después, así no Así entramos. no quemamos temas. Bueno, no nos adelantemos. Entonces, ustedes manejen el vivo y los tiempos, no hay Dale. problema. Sí, Dale, nosotros excelente. somos los Es conductores. más, Vos por sos el favor, invitado. háganlo ustedes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Un poco sobrepasado, porque bueno, ustedes ya lo saben, pero les cuento a los demás. Eh, Hace poco fuimos papás nuevamente y estamos durmiendo como mucho 4 horitas por día. Así que estamos con todos los pedidos atrasados también, pero bueno, se sumaron muchas cosas, la cuarentena, eh, Clarita que vino hace unos días, así que así estamos. Acomodando la rutina. Sí, tal cual, tal cual. Bien. Bueno, le contamos a la gente que no te conozca capaz, igual yo creo que te conocen todos, pero más o menos Fede es quien dirige y quien tiene este emprendimiento hermoso de Pura Vida Composteras. ¿Querés contar más o menos cómo comenzó todo? Bueno, dale. Bueno, yo soy Federico Vázquez Millán, me recibí de veterinario a fines del 2010 y ahí empecé a trabajar como veterinario justamente en producción avícola y bueno, en esa actividad recorriendo galpones y viendo cómo se empezaban a arreglar en las granjas para deshacerse de los animales muertos, de las aves que se morían, es que me contacté ahí por primera vez con el compostaje. Empezamos a compostar las aves muertas y bueno, me partió la cabeza eso, la verdad. Mi hermano, que es agrónomo, Andrés, ya me había contado todo esto y él lo hacía en su casa, pero verlo y encima con animales, que siempre lo había visto con eh, orgánicos de origen vegetal, pero ver que el animal se composta perfectamente también, me partió la cabeza. Y ahí empecé a hacerlo en mi casa, obviamente con mis residuos de origen vegetal, orgánicos de origen vegetal nada más. Después vamos a contar por qué no recomendamos los de origen animal. Y bueno, y llegó un momento que dije, esto lo tengo que extender y quiero propagarlo al resto de las personas que puedan compostar en su propia casa, a un nivel domiciliario. Bien. Y ahí fue que arrancamos, diseñamos una compostera y
arrancamos ahí en el 2018, a fines del 2018. Y hoy Y bueno, acá estamos. por todos lados esas composteras. Sí, no sé si tanto, pero la verdad que nuestra misión es justamente la que decía, que la gente pueda compostar en su propia casa, es como el mensaje y la visión también que compartimos, que por eso me uní también a la red de compostaje, que es que todo el mundo sepa qué es el compost, qué es el compostaje y que lo hagan. Y la verdad que es una satisfacción muy grande ver que la gente además se engancha tanto con eso. Yo siempre digo que es un viaje de ida, es un hermoso y terapéutico viaje de ida, el compostaje. Sí, Sí, está muy bueno. como yo te contaba, Fede es mi gurú de compostaje, entonces nos mandamos audios eternos, pero ya le dije que me había agarrado la rutina a la mañana, bueno, palito santo, mate, y antes de arrancar todo, el chabón va, abre la compostera, mueve, renueve, así que es como un hábito medio que se hace, ¿cómo es cuando se hace? ¿Rutina? Sí, rutina, pero no es como vos decís, bueno, es como tu momento de estar un rato afuera, en contacto con la tierra. Es tu momento de descarga y conexión con la tierra, sí. Exactamente. Y vos dijiste una palabra clave, que para mí es clave, hábito. Sí. Es hacerse el hábito. Por eso digo que también es un viaje de ida, porque una vez que se hace el hábito, uno después, por algún motivo, no podés tirar, no sé, la cáscara de banana que acabas de comer, porque se te llenó la compostera o por X motivo y no, te querés matar. ¿Querés matar? Te querés matar. Sí. Ese es el hecho más grande para mí, hacerse consciente de lo que uno genera, ¿no? Y responsable después. Sí. Bueno, si querés le contamos a la gente que puede haber alguien acá que no sepa qué es compostera o qué es el compostaje o de qué se trata, un poco todo esto. Así que si querés vamos con esa primera pregunta. Bueno, dale. Como definir un poco esto de qué es el compostaje urbano y de qué se trata tener una compostera en casa. Perfecto. Bueno, como decíamos, para mí una de las definiciones más lindas es que el compostaje es un hábito y es una práctica que vos mismo podés generar y hacer en tu propia casa, que es la separación de los residuos orgánicos y gracias a diferentes pautas que ahora vamos a hablar, uno juntando esos residuos puede llegar a transformarlos en suelo fértil, en una tierra que es abono, con determinado tiempo, ¿no? Pero es imitar el proceso natural que ocurre en la naturaleza de la degradación de los materiales orgánicos y terminar teniendo un producto final que es el compost, que es esta tierra, este suelo fértil que hablábamos recién. Perfecto, buenísimo. Entonces hay una diferencia súper importante y está bueno que acá la gente sepa entre basura y residuo orgánico. O sea, capaz que hace años atrás tomábamos como basura todo lo que poníamos en la bolsa y iba al canastito de afuera. Hoy en día, o bueno, ya hace tiempo, sabemos que no todo es basura, que hay que diferenciar residuo orgánico de lo que es basura. Por más que vos después vayas y lo tires, es importantísimo eso, de generar esa conciencia de que, bueno, algo se puede hacer con eso. Es más, y voy un poco más allá todavía. Yo me animo a decir que casi que la basura no existe. Directamente que los residuos existen y es lo que nosotros desechamos o descartamos, pero que todo junto sí es basura, pero si lo separamos ya no es basura, que cada cosa tiene su aprovechamiento. Y los orgánicos más todavía, mucho más. Y no solo al separar los orgánicos, vos estás separando esa parte de tus residuos, sino que estás evitando que los orgánicos mismos, al mezclarlos con el resto de los residuos, arruinen el posible uso que se le pueda dar a las demás fracciones de los residuos, que son, por ejemplo, los inorgánicos, los reciclables. Los reciclables, bien.
Está bien, si un cartón es mojado por el líquido que tiene un tomate, ya no lo puedes reciclar y usar justamente para reciclarlo, ¿no? Sí. Ya queda arruinado y bueno, eso por eso también es importante separar los residuos orgánicos, no solo para aprovechar los orgánicos en sí, sino lo que generas en la demás fracción. Está estudiado, hay un estudio de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que en zona urbana, zona de capital y AMBA, casi el 50% de la fracción de nuestra basura es orgánica. Es un montón. El 50%. Después hay más o menos un 30, un 30 y pico, de inorgánicos, de reciclables. Así que lo que te queda final, que vos decís, bueno, esto sí podría ir a un relleno sanitario, podría ser un 20% o menos. Sí. Así que me parece que acá se empezó por separar los inorgánicos, los reciclables, y se vio como un boom y fue buenísimo. Pero en realidad la fracción más importante y que mayor efecto genera si la separás es la orgánica, porque es la más grande. Claro. Imagínate la mitad de basura, mirá, yo también lo digo, o residuos, disminuir la mitad. Bueno, tenés un montón de beneficios. Por ejemplo, saber que vas a tener el doble de tiempo de uso de una solución, entre comillas, que es un relleno sanitario, que se está diciendo que en unos años colapsa, ¿no? Y después va a haber que pensar qué se va a hacer cuando se colapse el SEAMSE. Va a haber que construir un SEAMSE nuevo, que nadie quiere construirlo en ningún lado, o hacer algo. Bueno, para pensar eso si separás los orgánicos vas a tener el doble de tiempo para pensar eso. Claro. Que ya no es poco, ¿no? Sí, es un montón. Y ni hablar de todos los recursos que se ahorran en la recolección de esos residuos. Imagínate que el 50% del gasto en un municipio promedio se va en la gestión integral de los residuos. Imagínate lo que es ese presupuesto. Si la mitad de ese presupuesto, la mitad no, pero si la mitad de los residuos ya no los generamos porque los separamos en nuestra casa y los compostamos, vas a tener un ahorro impresionante en la recolección, en la gestión de esos residuos, ¿no? Claro. Así que hay mucho para hablar de esto. Bueno, el SEAMSE te cobra por tonelada recibida y que hasta no hace mucho, no sé, tengo miedo de equivocarme, pero estaba a 1.000 pesos si mal no recuerdo, la tonelada. Pero por poner un valor, ¿no? Ahora debe estar más. Pero imagínense que después el municipio invierte 4 a 5 veces más que eso en el transporte de esos residuos. Claro. ¿Está bien? Sí. Así que imagínense el dineral que es, Sí, que se como podría ahorrar. los beneficios son tanto acá en tu casa, porque también sacás menos basura a la calle y reducís a más del 50% tus residuos en el hogar, te conectás con la tierra, generás un hábito que es saludable para vos y para la tierra, para el planeta en sí, y es como una cadena, es un círculo virtuoso todo el tiempo. Sí, Así sí, que ni hablar. es una práctica espectacular y el que lo está considerando, la idea de este vivo es justamente eso, ¿no? Bueno, si hay alguien que está ahí pensando en la duda, si sí o si no, no sé, no me entra, no tengo patio, tengo un balcón chiquitito o lo que sea, bueno, es dar ese empujoncito final para el que está en duda, que pueda implementar una compostera en su casa, que es súper fácil. Y el que la tiene, como nosotros, que somos nuevos en esto, sacarnos todas las dudas con vos porque va a estar muy bueno. Sí, ni hablar, tal cual como dijiste. Sí. Bueno, teníamos una pregunta anotada que, Sí. bueno, esta ya la hicimos. Hay como unas reglas de oro a tener en cuenta cuando tenés una compostera en tu casa, ¿no? Sí. Como qué sí, qué no, qué es lo que va, qué es lo que no va. A veces surgen muchas esas dudas. A nosotros nos pasó. Así que, bueno, si querés contarnos un poquito sobre esas reglas de oro.
Bueno, lo que nosotros llamamos reglas de oro son, en general, las más importantes son tres, que es lo más importante. Después las demás cosas, si va tal cosa, si no va, si tenés que hacerle algo antes de ponerlo en la compostera, ya sería más secundario, pero algo fundamental para asegurarte que tu proceso de compostaje en tu propia casa vaya sobre ruedas, son estas tres cosas que tendrías que tener en cuenta, que son primero la incorporación de, en general, o en lo posible, la mitad de material húmedo y la mitad de material seco. ¿A qué le llamamos húmedos y a qué le llamamos secos? O se suele llamar verdes y marrones. En general, los húmedos son todos los residuos orgánicos de origen vegetal que uno genera en su propia casa, que son cáscara de fruta, verduras, yerba, té, café y demás. Y los secos son todo lo que vos incorporás para equilibrar tu compostera, tu compost, que son todos los que aportan carbono. Los húmedos, perdón, me olvidé de decir que aportan el nitrógeno para la reproducción de las bacterias, que son las que compostan, ¿no? En general las bacterias son las más importantes, que son las que compostan en sí. Y lo que aporta energía para esas bacterias es el carbono que está en los secos. Que los secos puede ser, un buen seco es el rollito cuando se te acaba el papel higiénico o el de papel de cocina, es una buena salida, pero de los mejores secos son los que vos podés encontrar en la naturaleza misma, como las hojas secas de los árboles, por ejemplo, o la corteza de los árboles, o la serrín de los árboles, los fósforos usados, papel, cartón que vos tengas, y demás. Acá Siempre... tenemos unos cartoncitos que nos guardamos para preguntarte a ver si van o no van, porque a veces nos surgen esas dudas. Claro, porque las hojitas ya, depende del tipo de árbol, ya la mayoría están pasaditos de otoño, están todas ya sacadas. Pero ponele... ¿No hiciste stock, Lucho? ¿Cómo? ¿No te estoqueaste de hojas? No, pero ahora pasé por un lugar que justo fui a entregar un pedido, vi un montón y tenía la bolsa que había ido a repartir y vino así llena, así que la tengo ahí. Así que, muy bien. Pero mientras te Muy pregunto, bien. ponele, estos sobrecitos como de papel madera o papel craft, ves que Sí. son como medio enceradito, se llega a ver. ¿Va igual? ¿No va igual? Sí. Un brillito. Pero es mínimo, en general yo los pongo. Otra cosa buena del compost es que te permite experimentar, y yo siempre lo recomiendo. Dale. Siempre lo recomiendo. Experimentá, sé libre. Está buena. Ponelo y probá. Lo peor que te puede pasar es que lo saques así como estaba, Bien. intacto, a los 2 meses en tu compostera, y va a ser fácil sacarlo porque el resto va a ser compost y lo vas a individualizar perfectamente. Así que prueben. Yo ese papel... Que hoy salió a buscar hojas, hay un comentario. Tiene 10 Muy bien, años. muy bien, Agus. Muy bien, Agus. Sí, nosotros vamos por la calle caminando y yo voy tipo, antes las pisaba porque me encanta en otoño pisar las hojas secas y ahora tipo si las veo las agarro porque ya nos estamos quedando. Bueno, es que ya estás Ya incorporada. estoy en modo compost. Sí. Sí, ya estás en el viaje ese de ida. Ahí está. Esta cajita de gotitas para los ojos. Bueno, si ven, ahí lo está mostrando justo, eso generó mucho más brillo que el papel de recién. Sí. Bueno, yo por lo menos no lo pondría, Bien. porque esto sí va a ser muy difícil que sea atacado por las bacterias. Perfecto. Bien. ¿Está bien? Y siempre todo lo que vos pongas, tanto húmedos como secos, bien cortado, trozado. ¿Está bien? Sí. Lo trozan bien y lo hacen chiquito. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, y esa regla, ¿cuáles eran las otras reglas de oro? Sí, siguiendo con ese hilo, la primera, bueno, dijimos que tratar de incorporar la misma cantidad de secos que de húmedos a tu compostera como primera regla, que hago una aclaración, lo que nosotros siempre recomendamos es tener un recipiente que le llamamos pote de húmedos en la cocina, que es donde vos generás en general los residuos orgánicos, y cuando llenás ese recipiente, que con 1 o 2 litros en general en promedio alcanza, de capacidad de ese pote de húmedos, cuando vos lo llenás, ahí vas a la compostera y los tirás en la compostera. Y usás ese mismo pote como medida
para los secos. Vos ya los tenés que tener los secos trozados, ya cortados, en una bolsa, por ejemplo, y los vas agregando en el pote y lo llenás hasta el ras como tenías de orgánicos. Sí. Y lo usás como medida, eso está bueno. Sí. Pero bueno, eso como para ayudarte a que vos pongas la misma cantidad de secos y de húmedos. Igual La segunda regla... Bien. Sí, perdón, decime. Sí. La segunda regla de oro es revolver tu compost. ¿Por qué revolver tu compost? Porque al revolver vos estás abriendo el material, y al abrir el material, el espacio que queda en ese material cuando lo abrís se ocupa por oxígeno. Entonces, cuanto más lo abras y más revuelvas, más oxígeno, más contacto con oxígeno va a tener ese material. Bien. ¿Y para qué querés ese contacto con el oxígeno? ¿Por qué? Porque las bacterias son las que compostan, las que degradan los orgánicos, son bacterias aeróbicas. Entonces, es como todo en la naturaleza. Si vos le generás un ambiente propicio, se van a desarrollar las bacterias para ese ambiente propicio. Si desarrollas otro ambiente, otro tipo de ambiente, van a crecer otras bacterias. Por ejemplo, cuando uno revuelve, van a crecer las bacterias anaeróbicas, que no son las más recomendables para el compostaje domiciliario porque te va a generar olor, te puede generar determinadas cosas indeseables. Entonces, por eso hay que revolver para generar el ambiente propicio y oxigenar y que las bacterias estén felices y contentas y puedan seguir reproduciéndose, aumentando en número y trabajando, ¿no? Que es degradar los orgánicos. Perfecto. Bien. Esa como segunda regla. Ya dijimos, misma cantidad de secos y húmedos y revolver. ¿Cuántas veces? Y en general, con 1 o 2 veces por semana que revuelvas tu compostera, está perfecto. Bien. Siempre, si podés revolver más seguido, bienvenido. Mejor, vas a tener mejor ambiente, que le vas a generar mejor ambiente a esas bacterias. Pero con 1 o 2 veces por semana ya es suficiente. Y te hago una pregunta que se desprende de esa segunda regla de revolver. Sí. Tenés que revolver todo el compost. O sea, ya el que viene más maduro, depende si lo haces como en bloques o en diferentes módulos, o si lo haces en uno solo, pero todos. El módulo que viene más antiguo, el más maduro, el menos maduro, todo. Ya que revolvés, mandale a todo. Exacto, depende del modelo de compostera que vos tengas. Si vos tenés composteras como las nuestras, que son apilables y son módulos independientes, que eso lo... Hola, hola. Uy, Uy. se traba un poquito ahí. Funciones por pesos por volumen. Bueno, Fede, a ver, se trabó un poquito. Y quedó sin Ahí internet. está, ¿eh? Ahí te escucho. Ahí está. Ahí volvió. Ahí. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta, depende del modelo de compostera que vos tengas. Claro, si es una compostera de módulos independientes como son las nuestras, nosotros lo elegimos así para poder hacer un seguimiento temporal de tu compost. Vos sabés que ese cajón, el que está llenando o el que llenaste, tiene 2 meses de antigüedad. Sabés que el de abajo, que es más antiguo, es 2 meses más antiguo. Y sabés que el tercero o último, en ese caso, dependiendo del modelo de compostera, ya debe estar para cosechar porque va a tener 6 meses casi. ¿Está bien? Que es el tiempo que más o menos entre 4 a 6 meses tarda en generarse el compost. Bien. Así que si después tenés otro modelo de compostera, por ejemplo, que son 2 módulos, pero monovolumen, es un monovolumen, es un monocajón muy profundo y con una división en el medio, bueno, vos lo que vos llenaste primero, ya casi no lo movés, podés no moverlo si querés. Y revolver el que va llenando segundo. Y cuando terminaste de llenar toda la compostera, el primer compartimento, que vos lo habías dividido con esa división interna, ya debería estar para cosechar. ¿Está bien? Igual me perdí de tu pregunta, no sé si eso le responde. Sí, cuando se revuelve, nosotros que tenemos la compostera que tiene muchos módulos, cuando revolvemos uno, revolvemos todos. Claro, en la compostera que tiene muchos módulos, sí, tenés que seguir revolviendo, siempre es bueno, no con la misma frecuencia del módulo que vos estás agregando tus orgánicos, pero tenés que revolver para oxigenar de vez en cuando. Si el módulo superior, que es donde vos agregás tus orgánicos, lo revolvés 1 vez por semana o 2 veces por semana, y los demás módulos chequealos y revolvelos 1 vez cada 15 días,
por lo menos. ¿Está bien? Perfecto. Y si quieren, termino con la tercera regla de oro. Dale. ¿Está bien? La tercera regla de oro, que es la humedad, que es mantener húmedo tu compost. ¿Eso para qué? Y lo mismo que hablábamos antes, para mantener el ambiente propicio para esas bacterias, para que trabajen esas bacterias y se reproduzcan, que es el oxígeno y la humedad, ¿está bien? Y que ellas puedan absorber y alimentarse del nitrógeno que le dan los húmedos y del carbono que le dan los secos, ¿está bien? Buenísimo. Así que tenés que mantenerlo húmedo, ni encharcado, ni muy seco, ¿está bien? Para saber cómo chequearlo, y lo que puedes hacer es la famosa prueba del puño. Vos agarrás tu compost con el puño y lo apretás. Si eso chorrea, te chorrea el puño, está muy húmedo. Tendrías que agregarle más secos y revolverlo. Si eso no chorrea y vos abrís el puño y el material que vos tenías adentro queda con la forma de tu puño, está ideal. Bien. Ahora, si vos abrís el puño y se desgrana y se cae y no mantiene la forma de tu puño, está muy seco y habría que agregarle agua. Perfecto. ¿Está bien? Eso como para algo práctico para poder evaluarlo. Bien, entonces, de la primera regla de oro, misma de... Misma cantidad de secos que de húmedos. en volumen, ¿no? No en peso. Hay que preguntar. En volumen, sí, sí. Tampoco te voy a pedir que pongas una balancita, que te pongas a pesar porque me vas a putear. Pero sí, a ojo, no hay problema en eso. Bien. Bien. La segunda era revolver y la tercera, humedad. La humedad, Perfecto. exacto. Bien. ¿Cómo podemos, bueno, justo lo estábamos hablando antes, pero ahí la gente está preguntando, suplantar las hojitas de árboles? Cartones, rollo de papel de cocina, Papel. tipo papel impreso. Sí, Nosotros usamos ponerle los tickets que nos dan cuando compras algo, la típica facturita de ticket. sí. Todo papelito, papelote que anda dando vueltas, que por lo general lo tirás a la basura, lo usamos como secos. Y ahí se sigue reduciendo un montón de vuelta el volumen de basura que generamos, ¿no? Sí, Porque lo bueno, usamos como seco para la compostera. claro, exacto. Y lo que no podés tirar en la compostera, como mostraban recién, el embalaje ese, que era muy brilloso, Sí. eso lo pones en los reciclables y listo. Si tu Pero bueno, también puedes usar Ahí se está viruta. trabando un ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí También está. podés Ahí está, reemplazarlo sí, en un con... momento se cortó. Sí, Está viruta. bien. Quedamos con Viruta, viruta. aserrín, si tenés un aserradero cerca a tu casa, y dale para adelante. Hacete amigo y llévate los desperdicios, que para ellos es un problema. Mirá. Viruta, aserrín. Bueno, cuando podan un árbol, vieron que muchas veces en el barrio podan un árbol y dejan las ramas unos días hasta que las pasan a buscar. Bueno, ahí háganse un festín. Sí. ¿Por qué? Porque te puede pasar lo que les pasó a ustedes hace unos días, estábamos viendo con Lucho unos videos que me mandaba, que un módulo logró usar como seco todas hojas de los árboles secas. Ese módulo lo llenó y lo pasó hacia abajo. El siguiente módulo ya se quedó sin hojas y empezó a usar cartón y papel que conseguían. Sí. Y ahí vieron que se les empastaba mucho el compost y se les complicó el manejo de esa humedad. Sí. Y mirabas el otro cajón, el que había usado hojas secas de los árboles, y estaba 10 puntos, estaba bárbaro. Bueno, eso es porque si vos agregás un seco que es casi inerte porque estuvo en el baño de tu casa, ¿tiene carbono? Sí, tiene carbono, está bueno porque estos se van a alimentar las bacterias, pero no tiene pegado nada, no tiene colonia de bacteria que vos puedas agregarle a tu compost. Como sí pasa en las hojas secas de los árboles, que no solo tienen el carbono también, sino que además estuvieron en un árbol, después estuvieron en el piso y se secaron, así que imagínense la carga bacteriana que tiene eso. Bueno, Claro. como vos agregaste carbono con además carga bacteriana,
se aceleró muchísimo tu compost y ese módulo estaba bárbaro y los otros módulos se enlentecieron porque tenés menos carga bacteriana. Perfecto. Pero bueno, si no tenés hojas de los árboles, Esos son le das... Había una pregunta por ahí que decía los papeles de los tickets, viste, de las facturas, que si tiene tinta, si se puede. Bueno, buenísima pregunta, hay una discordia con eso terrible. Lo que yo siempre digo es, nada es absoluto y todo es relativo. Así que tómenlo como una respuesta más, piénsenlo y si pueden, sigan investigando. Pero nuestra postura es que hace años estuvimos investigando un poco y vimos que hacía años que se habían dejado de usar metales pesados para la tinta de impresión. Así que no tengan miedo de usar papeles con tinta, salvo que sean papeles como las hojas de una revista que están plastificadas, ¿no? Que no solo no van a contaminar el compost de ustedes, sino que no van a degradarse en el compost, no van a poder ser atacadas por la bacteria, porque es un papel plastificado. Pero papel de diario con fotos a color, nosotros ponemos todo. Nosotros ponemos todo ese papel. Así que, pero bueno, cada uno lo asimila o no y prueben. Buenísimo. Y sigan investigando, si no. Bien. Nosotros tenemos la nuestra en un balconcito que es tipo francés, que es más de facha que para salir. O sea, solamente entran macetas. Entonces, un poquito esta pregunta es, bueno, la gente que dice, o las personas, che, tengo poco lugar en mi departamento, es en qué lugares, en todo lugar se puede poner, digamos, porque el tema también, una de las preguntas es, che, genera olor. Bueno, si está bien hecho y si vos seguís todas estas reglas de oro, no tiene que generar mal olor. Exacto. Hay gente que lo tiene, que la tiene en su propia cocina, la compostera. Ahora me viene el caso de Cande, de Tripinar, la tiene en su cocina. Tiene una compostera de Compass, los chicos de Compass, y la tiene perfecto ahí. Nosotros tenemos un par de clientes, ya son amigos, que la pusieron en su cocina también. Bien. Así que si la manejás bien, no vas a tener problema. Generar olor, y hay modelos que son, nada, ¿cuántos miden? 40, 50 centímetros de ancho. A nosotros nos entraron en un balcón que literalmente es así. Así que, claro. Tema de lugar y eso... No lo usen más como excusa porque no lo es. Tal, bien, es así. Bueno, tenemos anotadas algunas preguntitas que nos fueron haciendo en el posteo, así que dale. las vamos a ir haciendo. Bueno, una era de Valeria, que decía, las cáscaras de las verduras cocidas, sí, ¿van o no van? Bueno, otra pregunta que se genera discordia siempre. Hay mucha gente que dice que no, que la verdura cocida no la ingreses al compost porque puede perjudicar tu compost. El tema no es que no se va a compostar. El tema es lo que hablábamos de la carga bacteriana. Bien. No es lo mismo agregar una cáscara de remolacha, que creo que una de las chicas había preguntado por la cáscara de remolacha. Esa. Bueno, no es lo mismo agregar cáscara de remolacha cruda que cáscara de remolacha hervida. ¿Por qué? Y porque es lo mismo que explicábamos con el seco, que no tiene carga bacteriana, claro, y las hojas secas de los árboles. La verdura sin ser hervida va a tener una carga bacteriana impresionante. Sí, tiene todas sus enzimas activas, está todo perfecto, digamos. Las bacterias, así de simple, están en su superficie, es bacteria. En cambio, si vos la agregás hervida, y bueno, cuando la herviste, mataste todas las bacterias. Sí, perfecto. ¿Eso se va a compostar? Sí, se va a compostar, pero va a ser atacado por las demás bacterias que estaban ya en el compost. Claro. Y siempre, para mí, está dentro de las cosas que hay que tener precaución, como los cítricos, que si quieren después hablamos. Pero también las verduras cocidas, yo no agregaría 100% de verduras cocidas a mi compost. Claro. Y si vos es lo único que agregás, y se te va a enlentecer mucho,
y vas a tener que agregar, por otro lado, carga bacteriana, por hoja seca a los árboles o con tierra, seguramente, o más compost, porque si agregás solamente verduras cocidas y vas a tener ese problema de la carga bacteriana. Perfecto. Pero se composta perfectamente. Bien. Y vos, en general, en la cocina no agregás todo cocido, es lo menos lo cocido. Sí. Así que Buenísimo. agréguenlo sin problema. Agréguenlo sin problema. Y esto de agregar tierra en la primera parte del compostaje es para eso mismo, para ingresar un poquito de lo que se llama iniciador o arrancador Sí. al compostaje en sí, al proceso de compostaje. Tal cual. Es para eso, es como única vez, cuando inicias tu compostera de cero, recomendamos agregar 5 o 6 puñados de tierra, porque vos ahí estás agregando el inóculo de bacterias. Claro, la carga inicial. Imagínense que, claro, 1 gramo de compost tiene 10 millones de bacterias, 1 gramo. Así que imagínense la carga bacteriana que uno puede agregar. Bueno, la tierra a lo mejor tiene un poquito menos, depende de qué tierra sea. Bien. Pero si es compost, va a tener 10 millones de bacterias en 1 gramo. Perfecto. Así que por única vez agregás esa tierra para iniciar tu compostera, pero después no recomendamos agregar más tierra. Bien. Si vos querés iniciar un siguiente módulo de cero, agarrá compost que se está madurando de tu módulo inicial y usalo como inóculo para el módulo que se inicia. Bien. Bien. Y verduras tipo podridas o con moho, ahí justo una de las preguntas era si está buena la pregunta, porque a veces te pasa. Primero está bueno que no te pase en sentido bueno. El mejor residuo es el que no se genera. Tratemos de comprar las cosas, usémosla y si no volvamos a comprar. Pero bueno, a veces te pasa que está al lado de algo que está maduro, ¿viste? Y se va madurando rápido y no te diste cuenta y capaz que estaba bien y abajo está toda podrida. Esa verdura va como... Y pensá por qué se pudrió. Ah, Hay que pensar por qué se pudrió. Porque hubo actividad bacteriana que la empezó a descomponer. bien. Entonces es lo mejor que puedes Es lo agregar al mejor que le compost. podés dar, claro. Sí, Bien. cortado, siempre chiquito. Y moho, y bueno, el moho también es un hongo. Es un tipo de hongo, también es microorganismo que vos estás agregando a tu compostera, así que es ideal. Ideal. Es ideal. Perfecto. Bien. Después, pregunta De Lucy. de Lucy. ¿Se puede hacer en la tierra, en el fondo de mi casa? ¿Y en qué varía hacerlo en tierra que usando las La composteras compostera. urbanas, digamos? Sí, obviamente que se puede hacer. Es más, en la naturaleza, en un bosque, cuando caen las hojas de los árboles, se desintegran en la tierra y después pasan a ser parte del suelo. A mí, en lo personal, a un nivel urbano, me gusta más hacerlo en una compostera porque tenés más chance de poder manejarlos. Ir controlándolo. Exactamente. En cambio, en el suelo vos haces un pozo y bueno, hasta que lo llenás, después tenés que hacer otro pozo. No podés controlar, por ejemplo, si se te llena de hormigas, que es bastante común. En una compostera vos lo controlás perfectamente, porque es más, si tiene ruedas podés moverla. Claro. Si no tiene ruedas, la pones sobre un plato con agua y ya te asegura que no van a subir las hormigas. Igual hay que hacer un manejo cuando tenés hormigas, que es agregar mucha agua, ¿no? Humedad. Pero lo digo como ejemplo para que se vea que se puede, que es mucho más controlable el proceso a mi parecer, en una compostera. Bien. La ventaja que tenés en el suelo es que vos tenés la mayor carga bacteriana y vas a hacerlo muy rápido porque más bacteria que el suelo mismo no vas a tener en ningún lado. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Ruth que decía, después de llenar un módulo o un balde, en su caso, porque ella la hizo con baldes, ¿lo tengo que dejar reposar durante 2 meses o tengo que remover o hacer algún procedimiento? Bueno, esto se responde con lo que decíamos de la regla de oro, ¿no? De ir removiendo. Sí, cuando vos lo llenaste, bueno, revolvelo, pero no con la misma frecuencia que estás revolviendo tu módulo que estás tirando tus orgánicos. Bien. Que en nuestro caso, en nuestras composteras es el superior siempre. Bien. Pero sí, trata de revolverlo cuando puedas, cuando puedas, una vez por cada 15 días, estaría bien. Y a ese módulo sí, ya no le agregues más, ni húmedos ni secos.
Claro, Si que se sea. te humedece mucho, a lo sumo podés agregar secos para nivelar esa humedad. Pero tratar de agregar secos no como este, sino tratar de agregar secos orgánicos o que sean materia orgánica como hojas secas de Madera, los árboles, o Bien, para que madera. se desintegre más rápido. Sí, eso es lo que nos perfecto. pasó a nosotros y se controló bastante el tema de la humedad. Ahora lo que estoy haciendo es, tomamos mucho mate, entonces capaz la yerba no mandarla directo, sino poner en un platito afuera, mediodía que se seque para no mandarla tan húmeda. Entonces eso hace que se Espectacular. controle un poquito más la humedad. ¿Vieron? Uno ya va agarrando la mano y ya vas encontrando soluciones por el sentido común nada más. Eso es también lo hermoso del compost. Seguir las reglas de la naturaleza y del sentido común. Bien, Así que felicitaciones, muy bien ahí, muy bien. gracias. Otra pregunta de Floppy que nos dice que no da abasto porque genera mucha cantidad de residuos. En su casa come muchas verduras y frutas, entonces, Bueno, ¿qué hacer? bueno, algo para hacer cuando no te alcanza el espacio de tu compostera es justamente cortar bien chiquito lo que vos agregues. Bien, ¿Por qué? Primero porque vos al cortarlo chiquito, por ejemplo, acá tengo, no sé si se ve bien, esto es Sí, todo orgánico, cortado chiquito, vos aumentás la superficie de contacto que van a tener esas bacterias que están dentro de tu compostera para atacar y degradar ese orgánico. ¿Está bien? No es lo mismo agregar una cáscara de banana entera que cortada en 7 o 8 pedazos. Le claro, aumentás superficie de contacto y eso va a hacer que se desintegre más rápido. Si se desintegra más rápido, pierde tamaño más rápido y vas a tener más espacio disponible. Y además, a nivel físico, si vos cortás chiquito lo que agregás, te va a entrar más cantidad en tu compostera que si lo pones así como viene. bien, buenísimo. ¿Está sí, la bien? nuestra tiene módulos y lo que hicimos porque también, la que no sé, la tenemos hace un mes, menos de un mes, y falta el último módulo llenar. Y lo que hicimos fue ir juntando los primeros, que se reducieron bastante porque se salió toda la humedad, digamos. Entonces, ahora mañana tengo que juntar dos y así libero uno. Perfecto, claro. Esa es otra, muy bien, eso es otra pauta u otra cosa para hacer si vos tenés una compostera de varios módulos. Si tenés una compostera muy chiquita de 2 módulos, y ya no lo puedes hacer porque ¿cuál vas a juntar? Pero si tenés ya 3 o más, podés juntar los 2 últimos que ya tenés, o el último que ya tenés para cosechar quizás, con el que le sigue, y ya te liberás un cajón y lo podés usar para seguir tirando tus orgánicos. Bien, Excelente. Hay una pregunta que está muy buena, que está ahí escrito y también nada, muchos lo hacen, es, bueno, está bueno, pero tengo miedo de generar alguna visita indeseada como roedores. Sí. Bueno, ese es también un tema de bastante discordia. Lo primero que hay que decir es que el compost no genera, no genera la visita de un roedor. ¿Está bien? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero bueno, si vos tenés problemas con un roedor, es porque tenés algún problema en el ambiente con roedores o un vecino. En general, cuando uno lo contactan por eso, vos empezás a investigar, hurgás un poco más en las preguntas y termina apareciendo que, sí, demolieron un edificio acá a 20 metros hace 2 semanas. Sí, hay un terreno baldío acá a mitad de cuadra. Eh, Surgen cosas así, o sí, hay un supermercado que tira la basura así como está y la tira en la calle. Y bueno, eh, esas cosas te van a traer roedores, y si hay roedores en el ambiente, y bueno, un roedor, eh, si va a oler o algo, los orgánicos que vos estás tirando, puede llegar a interesarse. Eh, Pautas primordiales es mantener la limpieza en tu balcón o en donde vos tengas la compostera, y que el modelo de compostera evite que el roedor pueda entrar por algún lado. Claro. claro. ¿Está bien? Taparla bien, que la tapa esté
Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es ponerle una maceta arriba de la tapa, por las dudas, para que, primero por el viento, para que no se vuele, y segundo por esto, ¿no? Para que si hay algún bichito dando vuelta, bueno, que no vaya a la compostera. Perfecto. Pero lo que quiero que quede claro es que no es que el problema es la compostera. La compostera, claro. Claro, si vos tenés un galpón en el fondo de tu casa y que no lo limpiás y lo tenés abandonado hace 3 meses, y vas a tener seguramente roedores o algún vector no deseado. Bien. Si vos a tu compostera la abandonás y no la revolvés y la vas a ver a los 2 meses, y va a pasar lo mismo, porque un roedor, y más en invierno, el compost por la actividad bacteriana genera temperatura. ¿Qué mejor para un roedor o para otro vector, el que sea, un insecto, un lugar? Che, mirá, acá tenemos calorcito, no viene ningún humano a joder, no lo revuelven, no abren la tapa, listo, nos quedamos acá, hacemos un festín. Claro. Y bueno, yo siempre digo que compostera abandonada, compostera colonizada. Claro. ¿Está bien? Se te puede colonizar con lo que quieras, tener para elegir. Pero lo mismo te va a pasar con un galpón abandonado o en la cocina si vos no limpiás. Y bueno, y vas a tener cucarachas, y sí, vas a tener cucarachas. Eso Perfecto. quiero que quede claro porque no es el problema del compostaje o del compost en sí. Bien. Bien. Nos hicieron ahí también otra pregunta en el vivo en comentarios, es el tema de las lombrices. ¿Es más rápido si incorporamos lombrices o no? Sí. Sí, las lombrices aceleran el proceso. Igualmente, siempre hay que tener en cuenta que el mayor peso en la degradación de tus orgánicos, y hay que saberlo y ser bien consciente de eso, lo tienen los microorganismos. ¿Está bien? Imagínense que son millones de millones contra 300 lombrices que puedes tener. Puedes llegar a tener 300, 400, 500 lombrices. Bueno, estos son millones de millones. Entonces, sabiendo esto, tienen que acordarse siempre de las reglas de oro, de revolver para oxigenar, de la humedad y de tirar más o menos la misma cantidad de secos y de húmedos. Perfecto. Y si tenés lombrices, ¿vas a acelerar más el proceso? Sí, vas a acelerar. Bien, pero y no además, son indispensables. También no son indispensables. Bien. El compostaje se genera y se produce igual. Igual. Es natural eso. ¿Está bien? En presencia de orgánicos, en presencia de componentes que tengan carbono, como los secos, en presencia de humedad y en presencia de oxígeno, se va a compostar ese orgánico, siempre. Bien. Bien. Excelente. No hace falta tener las lombrices. Bien. Otra cosa que quería decir de los roedores, que lo tenía en la mente y ahora se me fue. Bueno, no importa, si me acuerdo, se los digo. Acá igual estamos llenos de preguntas, ¿eh? Acá hay Bueno. una pregunta, cuidados a tener en cuenta con lombrices. Bueno, sí, fundamental la temperatura y la humedad. Si vos tenés una compostera plástica, por ejemplo, y le da el sol en verano, y bueno, en 10 minutos vas a tener el piso lleno de lombrices porque se van a escapar, van a querer irse de tu compostera porque no aguantan la temperatura. Tenés que mantenerlas en un rango de temperatura entre 15 y 25 grados, un promedio entre eso. Perfecto. Si la compostera de plástico, que aísla mucho menos el calor que una de madera, por ejemplo, y la compostera de plástico adentro te van a hacer 50 grados si en verano le da el sol. Wow. ¿Está bien? Okay. Y la humedad es fundamental porque ellas, si no tienen humedad, no pueden desplazarse por el sustrato, y al desplazarse por el sustrato, ellas van comiendo. Claro. Si el sustrato está seco, directamente no pueden desplazarse y no pueden abrir su aparato bucal e incorporar nutrientes húmedos y precompostados, que es de lo que se alimentan. Entonces, si vos se te secó tu compost, o se te van a morir ahí mismo las lombrices o se te van a tender a escapar. O van a estar siempre en la parte más baja donde haya más humedad. Sí, aparte otra cosa, ¿Está porque bien? vos, el nuestro tiene módulos, y una vez que se va, digamos, madurando, el volumen va bajando, entonces tenés que tener en cuenta de que las lombrices puedan desplazarse entre módulo y módulo. Grosso.
Tuviste un buen maestro vos, me parece. Es un nerd. Qué grande. No, no, me pone re contento que las cosas que uno dice queden, la verdad que queden. Sí, si vos tenés un modelo compostera que son cajones o compartimentos individuales, O baldes, tenés que, ¿cómo? O baldes, sí. tenés que tener en cuenta mantener una solución de continuidad para que esa lombriz pueda subir si quiere ir al módulo de arriba o bajar buscando humedad o nutrientes. ¿Está bien? Entonces, si el módulo que vos ya lo llenaste y lo pasaste hacia abajo como módulo de maduración, tenés que ir revisándolo para revolver y para mantener esa continuidad. Si bajó el nivel del compost porque pierde humedad y ya no llega hasta contactar con el cajón o el módulo de arriba, y bueno, acumulá todo tu compost en un sector del cajón, cosa de que la altura dé para que pueda contactar con el cajón o compartimento superior y puedan tener continuidad y puedan irse, si quieren, o bajar desde el de arriba. Claro, la nuestra tiene agujeritos, entonces lo que tenemos que cuando la armamos, tomamos ese cuidado de que coincidan agujerito de abajo con agujerito de arriba para que el día que tengamos lombrices todavía no pusimos, pero bueno, se puedan, Sí, se puedan transportar. exactamente, Bueno, exactamente. acá nos hacen otra pregunta que es si el calor no acelera el proceso. Sí, la temperatura acelera el proceso hasta un cierto punto, ¿no? Como decíamos recién, si vas a tener la compostera al sol en verano y si vas a tener 50 grados adentro de tu compostera, ya no es ambiente propicio para las bacterias y se van a empezar a morir las bacterias y se va a enlentecer tu compost. Bien. Y lo mismo en el otro extremo. Si la tenés en invierno a 5 grados de temperatura y en el interior de la compostera no va a haber 5 grados. Va a haber un poco más, va a haber actividad bacteriana, pero mucho más enlentecido por la temperatura. Si vos la mantenés entre 15 y 25 grados, lo mismo más o menos como para las lombrices, vas a tener una actividad bacteriana muy importante. Bien. Bien, te hago una de las últimas porque ya estamos como para Sí. ir Dale. sacando cosas. La pregunta es más personal, o sea, es nuestra. ¿Cómo te das cuenta cuando, porque vos me decís, bueno, puede tardar 2, 3, 4 meses, eso va a depender de lo que dijiste vos, de la temperatura, de la humedad, de cuánto lo revolviste, de qué cortito lo cortaste, todas esas cosas. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando está listo y una vez que está listo, si eso se usa 100% como tierra, lo tenés que mezclar con tierra, que también es una de las preguntas que estaba por ahí dando vueltas. Perfecto. Bueno, aprovecho para mostrar los distintos estadios. Qué No bueno. sé si se ve. Esto es mi sacado de mi pote de húmedos, no está ni siquiera puesto en la compostera. Esto después ya empieza a tener un color más homogéneo, Claro. se ven estructuras, se identifican estructuras, pero ya empieza a amarronarse. Sí. ¿Está bien? Sí. Y esto no es tierra que saqué de mi jardín, porque primero que no tengo jardín, sino que ya es, a ver si se ve mejor ahí. Sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bueno, ya es casi tierra esto, es el aspecto natural de la tierra. Bien. Esto tiene 4 días, esto tiene 3 meses casi, y este compost tiene ya más de 5. Wow. ¿Cómo te das cuenta cuando ya lo puedes usar? Bueno, primero, no tiene que tener olor, es más, tiene que tener un olor fresco como a bosque, ya es homogéneo, ya es particionado chiquito y ya es homogéneo, color negro, y algo fundamental es que vos no tenés que identificar estructuras, por más que quieras, no podés identificar que esto era una cáscara de banana, por ejemplo. Bien. Cuando vos tenés así 3 meses, por ejemplo, esto está todo machucado y todo precompostado y casi del mismo color, todo medio marronado, pero por ejemplo, acá veo que esto era una semilla de zapallo. ¿Está bien? Espectacular. Eso es clave, no tenés que identificar estructuras. Bien. Bien. Color negro oscuro, homogéneo, bien particionado y sin olor. Olor a bosque.
¿Y qué Vuelvo a hacemos con bosque. este compost después? ¿Cómo lo podemos usar? Bueno, puedes usarlo así como está, para llevarlo al parque más cercano, si querés, y tirarlo directamente en el pasto. Podés armar macetas o una huerta, para lo cual podés poner un 80% de tierra y 20% de compost. Bien, Hay mucha era gente, una de las preguntas también que nos habían hecho al principio, que si para una huerta se ponía solo el compost o había que mezclarlo con tierra porque... claro, podés poner solo el compost si querés, pero vas a estar desperdiciando un montón de un abono que es espectacular. Sí. Con el 20% que pongas nada más de compost y el resto tierra, ya estás cubriendo todo lo que necesita Bien. para una maceta. Después también puedes agregarlo así como está, tal cual, sin mezclar, en 2 o 3 centímetros en la superficie de una maceta que ya tengas armada con una planta o con flores, con lo que sea, y vos cuando lo riegues, eso va a infiltrar y va a nutrir esa tierra. Bien. Bueno, como se verá, es súper complejo, digamos, toda esta información como para hacerlo en una hora. Hicimos, claro, debemos responder todo, pero eso es súper complejo. Sí, te surgen un montón de dudas. Si se quedan con ganas, si quieren, bueno, organizamos para un próximo charla un poquito más avanzada de todas estas preguntas. Pero bueno, antes que Dale. nada, agradecerle a Fede que se copó ahí en hablar. Él también puede dar charlas en empresas, en colegios, que eso está bueno también, que los chicos se interesen cada vez más. Ahí estaba Agus dando vuelta, que ya tiene 10 años y está full con el tema del compostaje. Qué grande. Sí, sí, cuando quieran, cuando quieran. No solo no nos molestan las preguntas, eso es lo que decimos siempre, sino que nos nutren. Para nosotros estos intercambios son muy nutritivos y los valoramos y agradecemos mucho. Fede, preguntan si das cursos por acá. Sí, sí, armamos charlas de capacitaciones, en el ambiente que sea, hemos dado en oficina, en empresas, en colegios, sí, sí, eh, armamos, hacemos. Bueno, Lo que está muy bueno de todo esto, que me gusta así como para cerrar, lo que nos enseña la compostera, que yo en todas las preguntas que te fuimos haciendo, más o menos detrás de todo eso era, bueno, encontremos el equilibrio, ¿no? Tampoco vayas a poner todo, no sé, cartón, porque te va a tardar un montón y todo. Es como encontrar ese equilibrio entre todo. Bueno, los cítricos, la yerba, la cáscara cocida o la cáscara cruda, es como te lleva a empezar a conectarte. Primero con el Sí, alimento y con el residuo que generamos de una manera diferente. Y la verdad es que acá en casa la estamos amando a la compost. me alegro que así sea. Delante más de la familia. Es el viaje de ida que hablábamos al principio. Tal cual. La verdad es que Bienvenidos. gracias Fede por todo tu conocimiento, por todo tu tiempo, la paciencia que nos tenés, porque la cantidad de audios de WhatsApp que te mandamos. Pero bueno, está muy bueno y se nota mucho la pasión que hay detrás de todo esto y que nos transmitís a nosotros también. Así que gracias. Bueno, me alegro que así sea. Gracias a ustedes por Bueno, decirlo también. a toda la gente que se sumó al vivo, muchas gracias ahí por Gracias a todos. participar, por las preguntas. Pues, tratamos de responder todas, yo fui anotando, quedaron algunas ahí sin responder, así que cualquier cosa nos mandan un mensajito privado y se la mandamos a Fede, no hay ningún problema. La cuenta de Fede es @puravidacomposteras para que lo sigan. Pura vida-compostera. Ahí está, Pura Vida-composteras, sube un montón de info en historias destacadas, tienen absolutamente todo, estoy segura de que todas las preguntas que quedaron acá sin responder las van a encontrar respondidas ahí en las historias. Así que... Igualmente, si no, cuando quieran también hacemos otro. Sí, No hay problema. obvio. Otro. De una. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Gracias, Fede, por tu tiempo de vuelta. Y bueno, que tengan un feliz domingo. Y nos veremos en la próxima. Seguiremos contactados. Gracias chicos por la buena onda. Gracias a vos. Fede, saludos. Chao a todos. Chao. Nos vemos. Hasta el próximo vivo. Chao, chao.